Les voy a hacer una pregunta, mis queridos. Una pregunta que quiero que piensen con el corazón en la mano. Si tu esposo trajera a casa al mismo hombre cada viernes por la noche durante 15 años, diciendo que es compañero de trabajo, pero nunca hablaran de trabajo, nunca abrieran una computadora, solo se encerraran en el estudio por horas, ¿ustedes qué harían? ¿Preguntarían? ¿Sospecharían? ¿O harían lo que yo hice, que fue callar durante 15 años porque una buena esposa no cuestiona? Mi nombre es Consuelo, Consuelo Ramírez de Ortega. Tengo 67 años de edad y hoy, aquí sentada en mi salita humilde en Guadalajara, Jalisco, voy a contarles la historia más dolorosa de mi vida. La historia de cómo descubrí, el día del funeral de mi esposo, que durante 15 años yo no fui su verdadera esposa, que durante 15 años el hombre que venía cada viernes, Roberto, ese hombre alto, de voz suave, que nunca se casó, que nunca habló de mujeres, ese hombre era quien ocupaba el lugar que yo creía que era mío. Esta historia no es fácil de contar, y sé que tampoco será fácil de escuchar, pero si crees que las historias de las abuelas merecen ser escuchadas, si crees que los silencios deben romperse, por favor, deja tu comentario ahora mismo. ¿Alguna vez sentiste que algo no estaba bien pero no te atreviste a preguntar? Escríbelo aquí, porque hoy, en este espacio, todas nuestras voces importan. Pero para que entiendan cómo llegué hasta ese punto, cómo una mujer puede vivir 15 años sin ver lo que está frente a sus ojos, tengo que llevarlos al principio de todo. Nací en 1958 aquí mismo en Guadalajara, Jalisco, en una colonia que entonces ni siquiera tenía pavimento. Las calles eran de tierra roja que se volvía lodo cuando llovía. Los niños jugábamos descalzos entre gallinas y perros flacos. Mi papá se llamaba Evaristo Ramírez. Era mecánico. Tenía un tallercito donde arreglaba bicicletas y motos viejas. No ganábamos mucho, pero nunca faltó el frijol y la tortilla en la mesa. Mi mamá, Herminia López de Ramírez, lavaba ropa ajena para ayudar. Sus manos siempre estaban rojas del agua con jabón, siempre trabajando, siempre calladas. Éramos 6 hermanos, yo era la cuarta, ni la mayor para tener responsabilidad especial, ni la menor para ser consentida. Era la del medio, la invisible. Y ahora, tantos años después, veo que esa invisibilidad empezó desde muy niña. Crecimos en una casa de 2 cuartos. Todos dormíamos juntos, las niñas en un cuarto, los niños en otro, mi papá y mi mamá en la sala sobre un petate. No teníamos mucho, pero tampoco nos faltaba nada importante. Los domingos íbamos a misa en la parroquia de San Juan de Dios. Era lo más sagrado de la semana. Después de misa, mi papá nos compraba nieves de garrafa, sabor limón. Era el único lujo que conocíamos. Estudié hasta 6º de primaria. Después mi mamá me necesitó en casa. Había que cuidar a los hermanos menores, ayudar con la comida, con la ropa. Así eran las cosas. Las niñas no necesitaban estudiar mucho, necesitaban aprender a ser buenas esposas. Y yo aprendí. Aprendí a cocinar, a lavar, a planchar con plancha de carbón. Aprendí a callar cuando los hombres hablaban. Aprendí a servir sin pedir nada a cambio. Aprendí a ser invisible. Tenía 17 años cuando conocí a Heriberto Ortega Sánchez. Él tenía 24. Era contador en una empresa lechera. Usaba camisa blanca todos los días, pantalón de vestir, zapatos siempre lustrados. Para mí, que venía de una casa de mecánicos y lavanderas, él representaba algo importante, algo mejor. Lo conocí en el mercado de San Juan de Dios. Yo estaba comprando jitomates para mi mamá. Él pasó junto a mí, me sonrió y me dijo, «Buenas tardes», con esa voz suave que tenía. Empezamos a platicar. 3 meses después ya éramos novios. Noviazgo de antes, ¿saben? De sentarse en la sala con mi mamá vigilando, de caminar por la plaza los domingos, de hablar del futuro, de tener hijos, de formar una familia.
Heriberto era amable conmigo. Me traía flores de vez en cuando. Me decía que yo era bonita, que iba a cuidarme siempre. Y yo le creí. Me casé con él cuando tenía 19 años. La boda fue en la misma parroquia donde íbamos de niña, la parroquia de San Juan de Dios. Misa a las 11 de la mañana. Vestido blanco que cosió mi mamá. Ramo de claveles. Arroz en la salida. Después hubo un pequeño convivio en casa de mis papás. Birria, agua de horchata, música de mariachi que tocó un primo. Nada lujoso, pero fue bonito. Fue un día feliz, o eso creí. Nos fuimos a vivir a una casita rentada en la colonia Mezquitán. Era pequeña pero limpia. 2 recámaras, sala, comedor, cocina, un patio con un árbol de limón. Yo me dediqué a ser ama de casa. Heriberto salía temprano a trabajar. Yo me quedaba limpiando, cocinando, esperándolo. En las tardes iba al mercado, saludaba a las vecinas, regresaba a terminar la comida. Cuando llegaba él, yo le tenía la mesa puesta. Le servía. Nos sentábamos a comer. Él me platicaba de su día, de las cuentas, de los números. Yo asentía aunque no entendiera nada de contabilidad. Después de cenar, él se sentaba a leer el periódico. Yo lavaba los trastes. Así eran las noches. Los viernes, a veces, salíamos a caminar por la calzada Independencia. Comprábamos elotes o raspados. Veíamos a la gente pasar. Era simple, era tranquilo, pero también era vacío, porque Heriberto nunca fue muy cariñoso. No era de abrazos, no era de decir te quiero. Era educado, sí, respetuoso también, pero distante. Y yo pensaba, así son los hombres, así son los matrimonios. Uno se acostumbra. Al año de casados nació nuestra primera hija, Luz Helena, una niña hermosa de ojos grandes y cabello negro. 3 años después nació Heriberto Jr., un niño más serio, más callado, como su papá. No, con los niños, la casa se llenó de ruido, de llantos, de risas, de correteadas. Yo me volqué completamente en ellos, bañarlos, vestirlos, darles de comer, llevarlos a la escuela. Heriberto seguía trabajando. Ahora trabajaba más horas. Decía que había que ahorrar para la educación de los niños, para el futuro. Yo entendía, o eso creía. Los viernes dejó de salir conmigo. Decía que estaba cansado, que mejor se quedaba en casa descansando. Yo no me quejé. Una buena esposa no se queja. Los niños crecieron. Luz Helena era platicadora, cariñosa. Heriberto Jr. era tímido, estudioso. Yo vivía para ellos, para sus tareas, para sus uniformes, para sus cumpleaños. Mi vida era esa: lavar, cocinar, planchar, cuidar. Y Heriberto estaba ahí, presente pero ausente, como un mueble más de la casa. Luz Helena tenía 14 años. Heriberto Jr. tenía 11. Yo tenía 34 años. Fue un viernes por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando sopa de fideo cuando escuché que Heriberto abría la puerta, pero no venía solo. Escuché 2 voces, 2 pares de pasos. Salí de la cocina limpiándome las manos en el delantal. Y ahí estaba él, un hombre alto, delgado, cabello negro peinado hacia atrás, camisa de manga larga bien planchada, pantalón de vestir, zapatos brillantes. Heriberto me presentó. Consuelo, él es Roberto. Roberto Guzmán, es compañero de trabajo. Y vamos a revisar unos pendientes aquí en el estudio. Roberto me extendió la mano. Tenía una sonrisa amable, voz suave. Mucho gusto, señora Consuelo. Disculpe la molestia. No es molestia, dije yo como buena anfitriona. ¿Gustan un café? ¿Algo de comer? No se preocupe, dijo Heriberto. Solo vamos a estar un rato trabajando. Y se metieron al estudio. Cerraron la puerta. Yo regresé a la cocina. Terminé de hacer la sopa. Puse la mesa. Llamé a los niños para que comieran. 2 horas después, y Roberto salió. Se despidió cortés, dijo hasta luego y se fue. Heriberto salió del estudio como si nada. Cenó conmigo y con los niños. No habló del trabajo, no habló de Roberto. Y yo no pregunté, porque una buena esposa no pregunta. El siguiente viernes, Roberto volvió. Y el siguiente.
y el siguiente. Cada viernes a las 6 de la tarde llegaba Roberto a mi casa, siempre puntual, siempre bien vestido, siempre con esa sonrisa educada. Heriberto lo recibía. Se metían al estudio y cerraban la puerta. Yo les preparaba café, a veces galletas, a veces agua fresca. Tocaba la puerta suavemente, entraba, dejaba la charola en el escritorio, salía sin hacer ruido. Ellos ni siquiera volteaban, estaban concentrados en lo que fuera que hacían. Nunca vi papeles, nunca vi computadora, nunca escuché que hablaran de números o cuentas. Solo escuchaba murmullos, risas bajas, silencios largos, y yo pensaba, deben estar muy cansados del trabajo, y por eso no quieren hablar de eso. Los viernes se volvieron así. Roberto llegaba, se encerraban, 2, 3 horas. Luego Roberto se iba. Los niños ya ni preguntaban. Es el señor Roberto, el compañero de papá, decían como si fuera lo más normal del mundo. Y para mí también se volvió normal, porque cuando algo pasa cada semana, durante meses, durante años, deja de parecer extraño. Se vuelve parte de la vida. Aquí quiero detenerme un momento y preguntarles algo importante. ¿Alguna vez han normalizado algo que en el fondo sabían que no estaba bien? ¿Alguna vez dijeron, así son las cosas, para no enfrentar la verdad? Déjenme saber en los comentarios, porque lo que les voy a contar ahora es lo que pasa cuando una cierra los ojos por demasiado tiempo. Pasaron los años así. Roberto venía cada viernes. Yo servía, yo callaba, yo limpiaba después de que se iba. Luz Helena terminó la preparatoria. Se fue a estudiar a la Universidad de Guadalajara. Conoció a un muchacho. Se casó a los 23 años. Se mudó a otra colonia. Heriberto Jr. estudió contabilidad como su papá. Consiguió trabajo en Monterrey. Se fue de la casa. De repente la casa quedó vacía. Solo quedamos Heriberto y yo. Y los viernes. Roberto seguía viniendo. Ahora que no había niños, se quedaba más tiempo. 4 horas, 5 horas, a veces hasta las 11 de la noche. Yo cenaba sola en la cocina. Escuchaba sus voces amortiguadas detrás de la puerta del estudio. A veces me quedaba dormida en el sofá esperando que Roberto se fuera para poder acostarme. Heriberto nunca me explicaba de qué hablaban, nunca me contaba qué proyectos tenían, y yo nunca pregunté, porque después de 15 años, ¿qué caso tenía preguntar? Heriberto cumplió 63 años. Yo tenía 56. Ese año empezó a sentirse mal. Cansancio, dolor en el pecho, falta de aire. Lo llevé al doctor, le hicieron estudios. El diagnóstico fue claro: problema del corazón, insuficiencia cardíaca. El doctor le dijo que tenía que cuidarse, menos estrés, menos trabajo, medicamentos todos los días. Heriberto aceptó, empezó a tomar sus pastillas, dejó de trabajar tiempo completo, se jubiló anticipadamente, pero los viernes no cambiaron. Roberto seguía viniendo. Ahora Heriberto ya no trabajaba, pero Roberto seguía llegando cada viernes a las 6 de la tarde. Yo pensé, tal vez Roberto lo visita para que no se sienta solo, para que tenga compañía. Y seguí sirviendo café, seguí callando. Fue un jueves por la noche, un jueves de enero de 2015. Heriberto y yo estábamos viendo televisión. Él se paró para ir al baño. De repente escuché un golpe fuerte. Corrí. Estaba tirado en el piso del pasillo, pálido, sudando, agarrándose el pecho. Heriberto, Heriberto. No respondía bien, solo gemía. Llamé a la ambulancia. Llegaron en 15 minutos. Se lo llevaron. Yo lo seguí en un taxi. En el hospital me dijeron que había sufrido un infarto severo, que estaba grave, que tenía que quedarse internado. Llamé a Luz Helena, llamé a Heriberto Jr. Llegaron esa misma noche desde donde estaban. Heriberto estuvo en terapia intensiva 3 días, y el viernes de esa semana, Roberto llegó a mi casa, tocó la puerta, yo abrí. Él me miró con esos ojos que siempre fueron amables y me preguntó, ¿cómo está Heriberto? Está en el hospital, le dije. Muy grave. Roberto se quedó callado.
Luego dijo algo que nunca olvidaré. Puedo ir a verlo. Yo no supe qué decir. Era raro, muy raro, pero dije que sí. Al día siguiente, Roberto fue al hospital. Entró a la habitación de Heriberto. Yo estaba afuera con mis hijos, pero a través del vidrio vi algo que me heló la sangre. Vi cómo Roberto se acercó a la cama, cómo tomó la mano de Heriberto, cómo la sostuvo con fuerza, y vi cómo Heriberto, con los ojos cerrados, apretó esa mano de regreso. En ese momento algo dentro de mí se rompió, algo que había estado ignorando durante 15 años. Heriberto murió 2 días después. El funeral fue un sábado, en la misma parroquia donde nos casamos, y fue ahí, frente al ataúd de mi esposo, donde descubrí la verdad completa, donde Roberto me dijo algo que cambió todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Pero eso se los contaré en la siguiente parte. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Sé que esta historia duele, pero a veces el dolor es lo que nos enseña quiénes fuimos y quiénes podemos ser. Y si quieres saber qué pasó en ese funeral, qué me dijo Roberto y cómo terminó esta historia, deja un like en este video y suscríbete al canal Relatos de Abuelas, porque la historia no termina aquí, apenas comienza. Les decía que Heriberto murió un miércoles por la tarde, 2 días después de que Roberto fue a visitarlo al hospital, 2 días después de que yo vi cómo se tomaron de la mano a través del vidrio. El funeral fue el sábado, y ese día, ese sábado gris en la parroquia de San Juan de Dios, fue el día que mi vida se partió en dos, el día que descubrí quién había sido realmente mi esposo durante todos esos años. El sábado amaneció nublado, cielo gris sobre Guadalajara, como si hasta el clima supiera que algo estaba mal. Luz Helena y Heriberto Jr. llegaron temprano a la casa, me ayudaron a vestirme. Vestido negro, zapatos negros, rebozo negro que había sido de mi mamá. Yo estaba vacía, no lloraba, no hablaba mucho. Solo me movía como autómata, un pie delante del otro, respirar, seguir. Llegamos a la funeraria a las 9 de la mañana. El ataúd ya estaba ahí, cerrado, con una foto de Heriberto encima, una foto de cuando tenía 50 años. Todavía se veía fuerte, todavía se veía vivo. Empezó a llegar gente, compañeros de trabajo de Heriberto, vecinos, familiares lejanos, todos con sus condolencias, todos con sus lo siento mucho y sus está en un mejor lugar. Yo asentía, daba las gracias. Y recibía abrazos que no sentía. Y entonces él llegó. Eran las 10 de la mañana cuando vi entrar a Roberto. Venía vestido de traje negro, camisa blanca, corbata negra, perfectamente arreglado como siempre, pero había algo diferente en él. Sus ojos estaban rojos, hinchados, como si hubiera estado llorando toda la noche. Caminó directo hacia el ataúd, se quedó parado frente a él, inmóvil, mirando la foto de Heriberto. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. Se arrodilló frente al ataúd y empezó a llorar. No eran lágrimas discretas, no era llanto silencioso, era un llanto desgarrado, profundo, de esos que salen del alma. La gente empezó a voltear, a murmurar, a mirarse entre ellos con confusión. Luz Helena me apretó la mano. «Mamá, ¿quién es ese señor?» «Roberto», dije en voz baja, «el compañero de trabajo de tu papá». Pero incluso mientras lo decía, algo dentro de mí sabía que esa palabra compañero no era suficiente para explicar lo que estaba viendo. Roberto se quedó arrodillado casi 10 minutos, llorando, hablándole a Heriberto en voz baja, palabras que nadie más podía escuchar. Finalmente se levantó, se secó las lágrimas con un pañuelo y caminó hacia mí. Roberto se paró frente a mí. Me miró con esos ojos rojos y dijo, «Señora Consuelo, lo siento mucho». «Gracias, Roberto». Hubo un silencio incómodo. Él quería decir algo más. Yo lo sabía, lo sentía, pero no lo hizo. Y solo asintió y se fue a sentar en una de las bancas del fondo. La misa empezó a las 11.
El padre Julián, que conocía a Heriberto desde hacía años, habló de él, de su trabajo, de su responsabilidad, de su vida dedicada a su familia. Yo escuchaba las palabras pero no las procesaba, porque mis ojos seguían volteando hacia atrás, hacia donde estaba Roberto, sentado solo, llorando en silencio. ¿Por qué lloraba así? ¿Por qué un compañero de trabajo lloraba como si hubiera perdido algo más? Después de la misa fuimos al Panteón de Mezquitán, el lugar donde estaba la tumba de los papás de Heriberto, donde ahora él iba a descansar. Hacía calor, sol fuerte, el tipo de calor de Guadalajara que te hace sudar bajo la ropa negra. El ataúd fue bajado. El padre Julián rezó las últimas oraciones. La gente empezó a echar tierra, uno por uno. Luz Helena lloró. Heriberto Jr. se mantuvo serio, pero vi cómo le temblaba el labio. Yo seguía vacía. Cuando todos terminaron, cuando empezaron a regresar a sus autos, vi que Roberto se quedó atrás. Se acercó a la tumba, se quedó parado ahí, solo. Y entonces sacó algo de su saco, una carta, un sobre blanco, doblado, lo besó y lo dejó caer sobre el ataúd antes de que lo cubrieran completamente de tierra. Ese momento me hizo darme cuenta de algo. A veces las personas guardan secretos tan grandes que ni siquiera la muerte puede revelarlos completamente. ¿Alguna vez has descubierto algo sobre alguien que cambió todo lo que pensabas de esa persona? Cuéntame en los comentarios, porque lo que estoy a punto de contarles es cuando todo finalmente se hizo claro. Después del entierro, la familia y algunos amigos cercanos fueron a mi casa. Es costumbre aquí. Después del funeral se ofrece comida, café, pan, un espacio para acompañar a los que se quedan. Mis vecinas me ayudaron. Trajeron mole, arroz, tortillas, pusieron todo en la mesa del comedor. La gente comía, platicaba en voz baja, recordaba anécdotas de Heriberto. Roberto no fue a la casa. Después de dejar esa carta en la tumba, desapareció. Y yo no dejaba de pensar en eso, en la carta. ¿Qué decía? ¿Por qué la besó antes de dejarla caer? ¿Qué clase de compañero de trabajo hace eso? Ya en la tarde, cuando la mayoría de la gente se fue, me quedé en la sala con Luz Helena. Heriberto Jr. había salido a caminar. Necesitaba aire. Luz Helena y yo nos sentamos en el sofá. Y ella me sirvió un té de manzanilla. Mamá, ¿estás bien? Sí, mija. No parece. No has llorado. Tenía razón. No había llorado, ni en el hospital, ni en el funeral, ni ahora. No sé qué siento, le dije con honestidad. Es como si no pudiera procesar que se fue. Luz Helena me tomó la mano. Era un buen hombre, mamá, un buen papá. Te cuidó bien todos estos años. Asentí, pero algo en mi pecho se apretó. ¿Me cuidó bien? ¿De verdad? ¿O solo estuvo ahí? Oye, mamá, dijo Luz Helena después de un rato. Ese señor que lloró tanto en el funeral, Roberto, ¿quién es realmente? Ya te dije, compañero de trabajo de tu papá. Pero dudó. Ningún compañero de trabajo llora así, mamá. Yo vi cómo lloraba. Era como si hubiera perdido a alguien muy cercano. No supe qué responder, porque yo también lo había pensado. Esa noche, por primera vez en 37 años, dormí completamente sola en la casa. Luz Helena y Heriberto Jr. se habían ido a sus hoteles. Me ofrecieron quedarse, pero les dije que no, que necesitaba estar sola. Me acosté en mi cama, la cama que había compartido con Heriberto todos esos años. Su lado estaba vacío, frío. Cerré los ojos, intenté dormir, pero no pude, porque mi mente seguía dando vueltas. A Roberto, a su llanto, a esa carta, a esos viernes durante 15 años. Solo eran compañeros de trabajo, me repetía a mí misma. Pero entonces, ¿por qué nunca hablaban de trabajo? ¿Por qué se encerraban durante horas? ¿Por qué Roberto nunca se casó? ¿Por qué nunca habló de mujeres? ¿Por qué? Y fue ahí, en la oscuridad de mi cuarto,
cuando una idea empezó a formarse en mi mente, una idea que me dio miedo, una idea que no quería aceptar. El domingo por la tarde, 2 días después del funeral, estaba en la cocina lavando trastes cuando tocaron la puerta. Pensé que era alguna vecina o algún familiar que venía a ver cómo estaba. Pero cuando abrí, era Roberto. Traía los ojos hinchados todavía. Estaba más delgado, como si no hubiera comido en días. Señora Consuelo, disculpe que venga así, sin avisar, pero necesito hablar con usted. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿De qué, Roberto? De Heriberto, dijo con voz temblorosa. De la verdad. Lo dejé pasar. No sé por qué. Tal vez porque en el fondo yo también necesitaba saber. Nos sentamos en la sala, yo en mi sillón, él en el sofá. Hubo un silencio largo. Roberto miraba el piso. Yo lo miraba a él. Finalmente habló. Señora Consuelo, yo sé que usted siempre pensó que Heriberto y yo éramos compañeros de trabajo. ¿No lo eran? Roberto levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No, dijo. No éramos solo eso. Mi estómago se contrajo. Entonces, ¿qué eran? Roberto respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo el valor del mundo para decir lo que tenía que decir. Señora Consuelo, Heriberto y yo éramos pareja. El mundo se detuvo, las palabras quedaron flotando en el aire. Éramos pareja. ¿Qué? Susurré. Durante 15 años, continuó Roberto con voz quebrada. Desde que nos conocimos en la empresa, él y yo nos enamoramos. Pero en ese tiempo, en este lugar, 2 hombres no podían estar juntos abiertamente, no podían vivir juntos, no podían existir así, yo no podía respirar. Entonces esos viernes, dije lentamente, esos viernes durante 15 años, no eran reuniones de trabajo, confirmó Roberto, eran nuestro tiempo juntos. Las únicas horas en la semana donde podíamos ser nosotros mismos, donde él podía ser quien realmente era. Sentí que las paredes giraban, pero él estaba casado conmigo, tenía hijos conmigo, tenía una vida conmigo. Lo sé, dijo Roberto, y él la quería a usted, señora Consuelo, de verdad, pero no de la forma en que me quería a mí. Las lágrimas finalmente salieron. Después de 3 días de sequía, finalmente lloré. Lloré porque mi matrimonio había sido una mentira. Lloré porque nunca fui la esposa real. Lloré porque durante 37 años viví en una ilusión. Roberto me dejó llorar. No intentó consolarme, solo esperó. Cuando finalmente me calmé, él continuó hablando. Heriberto me contó todo desde el principio. Me contó que se había casado con usted porque era lo que se esperaba de él, porque sus padres lo presionaron, porque la sociedad lo exigía. Un hombre de su edad, de su posición, tenía que estar casado, tenía que tener hijos. Y yo, dije con voz rota, no, yo fui la tapadera perfecta. Roberto bajó la cabeza. No fue así. Él la respetaba, la admiraba. Decía que usted era una buena mujer, una buena madre, pero no me amaba. No de esa forma, admitió Roberto. Lo siento mucho, señora Consuelo. No sabe cuánto. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y ustedes planeaban? Cuando se jubilara, dijo Roberto. Ese era el plan. Cuando los niños ya fueran grandes, cuando ya no hubiera tanto que explicar, íbamos a irnos juntos, a vivir en otro lugar, tal vez en Puerto Vallarta, donde nadie nos conociera, donde pudiéramos ser solo nosotros. Un plan, tenían un plan, un futuro, y yo nunca supe nada. Roberto se quedó 1 hora más. Me contó cosas que Heriberto le había dicho sobre mí, sobre los niños, sobre su vida doble. Me contó que Heriberto sufría, que se sentía culpable, que a veces, después de esos viernes, lloraba porque odiaba tener que mentir, pero que no podía hacer otra cosa. Porque en este país, en esta ciudad, en esos años,
2 hombres juntos era algo impensable, algo peligroso, algo que podía costarte todo. Cuando Roberto se fue, yo me quedé sentada en la sala, sola, procesando, tratando de entender quién había sido realmente el hombre con el que viví 37 años. Esa noche volví al estudio de Heriberto, el lugar donde él y Roberto pasaban esos viernes. Abrí los cajones del escritorio, los armarios, las cajas y encontré cosas, cartas, fotos, recuerdos. Nos encontré la vida secreta de mi esposo y fue ahí, en medio de esas cartas, donde finalmente entendí todo. Pero esa parte se las contaré después. Gracias por seguir escuchándome. Sé que esta historia es difícil, sé que tal vez algunos de ustedes no la entiendan, pero es mi verdad y necesitaba contarla. Si quieres saber qué encontré en ese estudio, qué decían esas cartas y cómo terminó todo esto, dale like a este video y suscríbete al canal Relatos de Abuelas y activa la campanita, porque esta historia todavía no termina y lo que viene es lo más doloroso de todo. Les decía que esa noche, después de que Roberto se fue, entré al estudio de Heriberto, el lugar donde durante 15 años él y Roberto se encerraban cada viernes, el lugar que yo respetaba, que nunca revisaba, que consideraba sagrado porque era su espacio de trabajo. Pero esa noche necesitaba saber. Y necesitaba entender quién había sido realmente el hombre con el que viví 37 años. Abrí la puerta, prendí la luz. El estudio era pequeño, un escritorio de madera, una silla giratoria vieja, un librero con libros de contabilidad que nunca nadie tocaba, una ventana que daba al patio trasero. Todo estaba ordenado, limpio, como siempre. Me senté en su silla, pasé las manos por el escritorio. Sentí la madera fría bajo mis dedos. Aquí se sentaban, pensé. Aquí pasaban esas horas. Abrí el primer cajón. Lápices, plumas, clips, cosas normales de oficina. Abrí el segundo cajón. Facturas viejas, recibos, papeles sin importancia. Pero entonces, en el fondo del tercer cajón, encontré algo. Una caja de metal, pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, con llave. La llave estaba pegada debajo del cajón con cinta adhesiva, como si Heriberto hubiera querido esconderla, pero también como si hubiera querido que algún día alguien la encontrara. No, mis manos temblaban cuando despegué la cinta, cuando tomé la llave. ¿De verdad quería saber lo que había dentro? ¿De verdad estaba lista? Respiré hondo y abrí la caja. Adentro había cartas, muchas cartas, sobres blancos, amarillentos por el tiempo, con la letra de Heriberto en el frente. Para Roberto, mi querido Roberto. Roberto, amor mío. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Tomé la primera carta, la saqué del sobre, la desdoblé y empecé a leer. Roberto, hoy fue viernes otra vez, nuestro día, el único día de la semana donde puedo ser yo mismo, donde no tengo que fingir, donde no tengo que actuar como el esposo perfecto, el padre perfecto, el hombre perfecto que todos esperan que sea. Cuando te fuiste, Consuelo entró a recoger las tazas de café. Me preguntó si necesitábamos algo más. Le dije que no. Ella sonrió y salió. Y yo me sentí como el peor hombre del mundo, porque Consuelo es buena, es amable, es trabajadora, cuida de mí, cuida de los niños, hace todo lo que una esposa debe hacer, pero no es a quien amo y nunca lo será. Te amo a ti, Roberto, a ti, con una intensidad que me asusta, con una necesidad que no puedo controlar, pero vivimos en un mundo que no nos permite existir así. Así que seguiremos con nuestros viernes, con nuestras horas robadas, con este amor escondido que nadie puede ver, porque es lo único que tenemos. Tuyo siempre, Heriberto. Las lágrimas cayeron sobre el papel, mancharon la tinta vieja. Y mi esposo, el hombre con el que viví 37 años, el padre de mis hijos, me había usado, no por maldad, no por crueldad, pero me había usado para ocultar quién era realmente. Leí otra carta, y otra, y otra. Había decenas.
Algunas eran cortas, otras largas. Todas decían lo mismo. Te amo, te extraño. Desearía que pudiéramos estar juntos abiertamente. Algún día, Roberto, algún día seremos libres. En una de las cartas, Heriberto escribió: Hoy Luz Helena me preguntó por qué nunca abrazo a Consuelo, por qué nunca le digo te quiero frente a ella. Le dije que los hombres de mi generación no somos expresivos, pero la verdad es que no puedo. No puedo fingir un amor que no siento, y me odio por eso. En otra carta, Roberto, anoche Consuelo intentó acercarse a mí en la cama. Yo fingí estar dormido. Ella se dio la vuelta y no dijo nada. Nunca dice nada, y eso me hace sentir peor. Me ha dicho: yo nunca fui su esposa. No dicho: yo nunca fui su esposa. No realmente. Fui una conveniencia, una fachada, una mentira necesaria para que él pudiera vivir en este mundo sin ser destruido. A veces descubrimos cosas que cambian completamente nuestra percepción de la vida que vivimos. ¿Alguna vez has sentido que tu historia no era lo que pensabas? ¿Que había capas ocultas bajo lo que creías conocer? Déjame tu comentario, porque lo que encontré después fue aún más difícil de procesar. En el fondo de la caja había algo más: fotografías. Las saqué con manos temblorosas. Eran fotos de Heriberto y Roberto, pero no eran fotos de compañeros de trabajo. En una foto estaban en la playa, Puerto Vallarta, tal vez, los dos en traje de baño, sonriendo, abrazados. Pues en otra estaban en un restaurante, brindando con copas de vino, mirándose con amor. En otra estaban en una habitación de hotel. Roberto tenía la cabeza recargada en el hombro de Heriberto. Los dos se veían felices, completos. Fotos que nunca vi, fotos de una vida que yo no conocía, una vida paralela, una vida real, mientras yo estaba en casa lavando ropa, cocinando, cuidando a los niños. Heriberto tenía otra vida, con otro amor, con otra persona, y yo nunca supe nada. Sí, algo dentro de mí se quebró. No era tristeza ya, era rabia, rabia pura, ardiente, incontrolable. Tomé las cartas, las fotos, la caja y las arrojé al piso. ¡Mentiroso!, grité. ¡Mentiroso! ¡Cobarde! Lloré, grité, golpeé el escritorio con los puños. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo vivir conmigo durante 37 años sabiendo que no me amaba? ¿Cómo pudo tocarme, tener hijos conmigo, compartir mi cama, fingir que éramos una familia? ¿Cómo? Me dejé caer en el piso, rodeada de cartas, de fotos, y de evidencia de una vida que nunca fue mía, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. No sé cuánto tiempo pasé ahí tirada en el piso del estudio, pero en algún momento escuché que tocaban la puerta. Era Luz Helena. Había venido a ver cómo estaba. Cuando entró y me vio ahí, rodeada de papeles, con los ojos hinchados, se asustó. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué es todo esto?» No pude hablar, solo señalé las cartas. Luz Helena las recogió, empezó a leer. Vi cómo su cara cambiaba, cómo sus ojos se abrían, o cómo su boca formaba una O de sorpresa. «No, no puede ser», susurró. «Es verdad», dije con voz rota. «Todo es verdad. Tu papá y Roberto eran pareja, durante 15 años, y yo nunca lo supe». Luz Helena se dejó caer en la silla, pálida, conmocionada. Pero papá, él estaba casado contigo. Éramos una familia. Éramos una mentira», dije. Una mentira bien construida, pero mentira al fin. Luz Helena leyó más cartas, vio las fotos, y empezó a llorar también. «No puedo creerlo», repetía. «No puedo creerlo». Al día siguiente, Heriberto Jr. también vino a la casa. Luz Helena ya le había contado todo por teléfono. Él llegó serio, callado, molesto. Se sentó en la sala con nosotras, leyó las cartas, vio las fotos, y cuando terminó, dijo algo que nunca olvidaré. «Papá era un hipócrita». «No digas eso», dijo Luz Helena. «¿Por qué no? Es la verdad. Si era gay, debió haberlo dicho desde el principio. No debió casarse con mamá.
No debió tener hijos. No debió construir esta mentira. No era tan fácil, mijo, dije yo, aunque me costaba defenderlo. En esos tiempos, 2 hombres juntos era impensable, era peligroso. No me importa, dijo Heriberto Jr. con dureza. Papá te usó, mamá. Te usó para ocultar lo que era, y eso no tiene justificación. Tenía razón, y aunque una parte de mí entendía el miedo de Heriberto, el contexto de su época, la presión social, otra parte de mí estaba de acuerdo con mi hijo. Me habían usado, me habían mentido, me habían robado 37 años de mi vida. Los días siguientes fueron un torbellino. Luz Helena y Heriberto Jr. se quedaron conmigo en la casa. No querían dejarme sola. Hablamos mucho, lloramos mucho, tratamos de procesar lo que habíamos descubierto. Luz Helena era más comprensiva. Decía que papá había sufrido, que había vivido atrapado, que había hecho lo que pudo en una sociedad que no lo aceptaba. Heriberto Jr. estaba furioso. Decía que papá había sido egoísta, que nos había traicionado a todos. Yo estaba en algún punto intermedio. Entendía, pero también odiaba. Perdonaba, pero también no podía perdonar. Era un mar de emociones contradictorias que no sabía cómo manejar. Y entonces, una tarde, Roberto volvió a tocar la puerta. Cuando vi a Roberto en la puerta, algo dentro de mí se tensó. «Señora Consuelo», empezó a decir. «Encontré las cartas», lo interrumpí. «Encontré las fotos, encontré todo». Roberto bajó la cabeza. «Lo siento». «¿Lo sientes?», repetí con amargura. «¿Tú lo sientes? Tú tuviste el amor de mi esposo durante 15 años. Tú fuiste su pareja real. Tú fuiste quien él realmente quería. ¿Y lo sientes?». «Sí», dijo con voz quebrada. «Porque usted no merecía esto. Usted no merecía vivir en una mentira. Heriberto y yo sabíamos que lo que hacíamos no estaba bien, pero no sabíamos cómo hacer las cosas diferente. Pudieron haber sido honestos», dije. «Pudieron haberme dicho la verdad». «¿Y usted qué hubiera hecho?», preguntó Roberto. «Si Heriberto le hubiera dicho cuando ustedes ya tenían 2 hijos que era gay, ¿qué hubiera hecho?». Me quedé callada, porque no sabía la respuesta. ¿Qué hubiera hecho? ¿Me hubiera ido? ¿Me hubiera quedado? ¿Hubiera guardado el secreto? No lo sabía. Roberto y yo nos sentamos en la sala. Hablamos durante horas. Me contó cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo sabían que lo que sentían era peligroso pero no podían evitarlo. Me contó que Heriberto lo amaba, pero que también me respetaba a mí, que sufría por tener que mentir. Me contó que habían planeado un futuro juntos, pero que Heriberto murió antes de que pudieran hacerlo realidad. Y me contó algo más, algo que me hizo ver todo diferente. «Heriberto dejó una carta para usted», dijo Roberto. «Me la dio 2 semanas antes de morir. Me dijo que si algo le pasaba, se la entregara». Mi corazón se detuvo. «¿Una carta para mí?». Roberto asintió. Sacó un sobre de su saco. Un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra de Heriberto. Me lo entregó, y con manos temblorosas lo abrí. «Querida Consuelo, si estás leyendo esto es porque ya no estoy, y si Roberto te dio esta carta es porque finalmente sabes la verdad. No sé cómo pedirte perdón. No sé si hay palabras suficientes para disculpar lo que te hice. Te usé, te mentí, te robé una vida que merecías vivir con alguien que te amara de verdad. Pero quiero que sepas algo. Aunque no te amé como esposa, en sí te respeté, sí te admiré. Fuiste una mujer fuerte, trabajadora, dedicada. Fuiste una madre excepcional. Y siempre te estaré agradecido por eso. Ojalá hubiera sido diferente. Ojalá hubiera nacido en otro tiempo, en otro lugar, donde pudiera haber sido honesto contigo, donde pudiera haber sido honesto conmigo mismo. Pero nací en este tiempo, en este lugar, y tuve que elegir entre ser quien era o sobrevivir. Elegí sobrevivir, y en el proceso te lastimé. Lo siento, Consuelo, lo siento tanto.
Espero que algún día puedas perdonarme, o al menos que puedas entender. Con respeto y gratitud, Heriberto. Doblé la carta, la guardé en el sobre y miré a Roberto. ¿Puedes perdonarlo?, me preguntó. No respondí de inmediato, porque no sabía la respuesta. Parte de mí quería odiarlo, quería quemar esas cartas, quería borrar todo lo que habíamos sido, pero otra parte entendía el miedo, la presión, la imposibilidad de ser diferente en un mundo que no te acepta. Y no lo sé, dije finalmente. No sé si puedo perdonar, pero tal vez pueda intentar entender. Roberto asintió, se levantó para irse, pero antes de salir me dijo algo más, algo que cambió todo, y eso se los contaré en la última parte. Gracias por llegar hasta aquí. Sé que esta historia es compleja, sé que hay muchos sentimientos encontrados, pero es mi verdad, y necesitaba compartirla. Si quieres saber qué me dijo Roberto antes de irse, y cómo finalmente encontré paz con todo esto. Dale like, suscríbete a Relatos de Abuelas y activa la campanita, porque en la última parte, finalmente, encontré algo que nunca esperé encontrar. Los espero en el siguiente video. Les decía que Roberto estaba por irse. Ya se había levantado del sofá, ya había caminado hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo, se volteó hacia mí, y con voz temblorosa me dijo algo que cambió todo. Señora Consuelo, hay algo más que necesita saber. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía haber? ¿Qué más podía descubrir que fuera peor de lo que ya sabía? ¿Qué es?, pregunté. Roberto respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. Heriberto, antes de morir, me hizo prometer algo. ¿Qué cosa? Me hizo prometer que cuidaría de usted. Me quedé en silencio, confundida. ¿Cuidar de mí? Sí, dijo Roberto. Me dijo, Roberto, si algo me pasa, por favor cuida de Consuelo. Ella no tiene a nadie más. Los hijos tienen sus vidas, pero ella se quedará sola, y aunque nunca la amé como debía, no quiero que sufra. Las lágrimas volvieron a mis ojos, incluso en su mentira, incluso en su doble vida. Heriberto había pensado en mí. No necesito que me cuiden, dije con orgullo herido. Puedo cuidarme sola. Lo sé, dijo Roberto suavemente. Pero no se trata de eso. Se trata de que usted no tiene que estar sola. Si alguna vez necesita algo, lo que sea, aquí estoy. No como reemplazo de Heriberto, sino como alguien que también está tratando de entender todo esto. Y con esas palabras, Roberto se fue. Luz Helena y Heriberto Jr. se quedaron una semana más conmigo, pero eventualmente tuvieron que regresar a sus vidas, a sus trabajos, a sus familias, y yo me quedé sola en la casa, la misma casa donde había vivido 37 años, la misma casa donde crié a mis hijos, la misma casa donde cada viernes, durante 15 años, mi esposo se encerraba con otro hombre. Los primeros meses fueron terribles. No dormía bien, no comía bien, pasaba horas sentada en la sala mirando al vacío. A veces entraba al estudio, me sentaba en la silla de Heriberto, releía las cartas, miraba las fotos y lloraba. Lloraba por el tiempo perdido, por la vida que no tuve, por el amor que nunca recibí. Pero también empecé a hacer algo más. Empecé a hacerme preguntas que nunca me había hecho antes. ¿Quién era yo antes de ser la esposa de Heriberto? ¿Qué quería yo de la vida cuando tenía 17 años? ¿Qué sueños tenía? ¿Qué deseos? Y me di cuenta de algo doloroso. No lo sabía, porque desde que era niña me habían enseñado que mi valor estaba en ser buena esposa, buena madre, buena ama de casa. Nunca me enseñaron a ser yo, Consuelo, solo Consuelo, sin apellido de casada, sin título de señora de, sin rol que cumplir. ¿Quién era yo sin todo eso? No tenía respuesta, y eso me asustó más que todo lo demás. Creo que muchas de nosotras, las mujeres de mi generación, no vivimos vidas que no elegimos realmente. Vivimos los sueños de otros, las expectativas de otros.
¿Alguna vez te has preguntado quién serías si hubieras elegido libremente? Déjame tu comentario, porque lo que descubrí después fue que nunca es tarde para empezar a elegir. 2 meses después del funeral, una vecina me invitó a un grupo de apoyo para viudas. Se reunían los martes por la tarde en el salón parroquial de San Juan de Dios. Al principio no quería ir, me daba vergüenza, y no sabía qué decir. ¿Cómo iba a contar mi historia? ¿Cómo iba a explicar que mi esposo no me amaba? ¿Que tenía una vida secreta? Pero la soledad era peor que la vergüenza. Así que fui. Éramos 8 mujeres, todas mayores de 55 años, todas viudas recientes. Nos sentamos en círculo. Una psicóloga dirigía la sesión. Cada una contó su historia. Dolores perdió a su esposo en un accidente de auto. Graciela perdió al suyo por diabetes. Marta por cáncer. Y cuando llegó mi turno, dudé. ¿Les contaba la verdad? Decidí que sí, porque ya estaba cansada de mentir, de ocultar, de fingir. Mi esposo murió hace 2 meses, empecé. Y el día de su funeral descubrí que durante 15 años tuvo una relación con otro hombre, que yo nunca fui realmente su esposa, que fui una tapadera. El silencio fue ensordecedor. Las mujeres me miraron con los ojos muy abiertos. Pensé que me iban a juzgar, que me iban a criticar, pero entonces Dolores habló. ¡Ay, Consuelo! ¡Qué dolor tan grande! ¿No? Y Graciela dijo, no puedo imaginar cómo te sientes. Y Marta se levantó, caminó hacia mí y me abrazó, y todas me abrazaron, y lloré. Lloré como no había llorado en meses, porque por primera vez alguien validaba mi dolor. Alguien entendía que lo que me pasó no era mi culpa. Seguí yendo al grupo cada martes, y ahí conocí a mujeres increíbles, mujeres que habían sufrido, que habían perdido, que estaban reconstruyéndose. Aprendí que el duelo no es lineal, que algunos días estás bien y otros días no puedes levantarte de la cama. Aprendí que está bien estar enojada, que está bien sentir cosas contradictorias. Aprendí que perdonar no significa olvidar, ni justificar. Significa soltar el peso para poder seguir adelante. Y también aprendí algo más. Aprendí que yo tenía valor, independiente de Heriberto, independiente de ser esposa o madre. Yo tenía valor simplemente por existir. 3 meses después del funeral, Roberto volvió a visitarme. Tocó la puerta un sábado por la tarde. Traía un ramo de claveles. Señora Consuelo, ¿puedo pasar? Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala. Nos servimos café y hablamos. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no hablamos solo de Heriberto. Hablamos de nosotros. Le conté del grupo de apoyo. Le conté cómo estaba aprendiendo a vivir sola. Le conté de mis dudas y mis miedos. Y él me contó lo mismo. Me contó que también iba a terapia, que también estaba procesando la pérdida, que también se sentía culpable por lo que había pasado. ¿Culpable? Pregunté. ¿Tú por qué te sientes culpable? Porque usted sufrió por algo en lo que yo participé, dijo. Heriberto y yo construimos esa mentira juntos, y usted fue quien pagó el precio. No fue tu culpa, dije, sorprendiéndome a mí misma. Tampoco fue solo culpa de Heriberto. Fue culpa de un mundo que no los dejaba ser quienes eran. Roberto me miró con lágrimas en los ojos. Gracias por decir eso. Después de ese día, Roberto empezó a visitarme más seguido. Al principio 1 vez al mes, luego cada 15 días, luego cada semana. No venía los viernes. Esos viernes ya no existían, venía los sábados. Y en lugar de encerrarse en el estudio, nos sentábamos en la sala, tomábamos café, platicábamos. Me contó de su vida, de su familia que lo rechazó cuando salió del closet, de los trabajos que perdió por ser gay, de las veces que lo golpearon en la calle, y yo le conté de la mía, de cómo me casé tan joven, de cómo nunca tuve oportunidad de ser nada más que esposa y madre, de cómo ahora, a mis 67 años, estaba tratando de descubrir quién era. Y algo extraño pasó. Nos hicimos amigos, amigos de verdad, porque ambos estábamos solos.
Ambos estábamos dolidos. Ambos estábamos tratando de reconstruir nuestras vidas después de Heriberto, y nos dimos cuenta de que podíamos ayudarnos mutuamente. Hoy, 2 años después de la muerte de Heriberto, puedo decir que he aprendido muchas cosas. Y aprendí que el amor es complicado, que las personas son complicadas, que la vida rara vez es blanco o negro. Aprendí que puedo estar enojada con Heriberto y al mismo tiempo entender por qué hizo lo que hizo. Aprendí que perdonar no significa decir estuvo bien lo que hiciste. Significa decir ya no voy a cargar con este peso. Y aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. A mis 67 años estoy aprendiendo cosas nuevas. Me inscribí a clases de bordado en el centro comunitario. No voy al grupo de viudas cada martes. Visito a mis hijos cuando puedo. Y Roberto se volvió parte de mi vida, no como reemplazo de Heriberto, sino como amigo, como alguien que entiende, como alguien que también está sanando. A veces vamos juntos al panteón, llevamos flores a la tumba de Heriberto y hablamos con él. Yo le digo, Heriberto, te perdono, no olvido, pero perdono. Y Roberto le dice, te amé y siempre te amaré. Sí, pero también estoy aprendiendo a seguir adelante. Si alguien me pregunta hoy, Consuelo, ¿valió la pena tu matrimonio? No sé qué respondería, porque sí, fue una mentira. Sí, me usaron. Sí, perdí años de mi vida. Pero también tuve 2 hijos hermosos. También tuve momentos de alegría. También aprendí cosas sobre mí misma. ¿Hubiera preferido saber la verdad desde el principio? Sí. ¿Hubiera preferido que Heriberto fuera honesto conmigo? Sí, pero no puedo cambiar el pasado. No solo puedo decidir qué hacer con el presente. Y yo decidí no quedarme en el dolor. Decidí no dejar que la mentira de Heriberto definiera el resto de mi vida. Decidí que todavía tengo tiempo, todavía tengo valor, todavía tengo una historia que contar. Y esa historia ya no es sobre Heriberto, es sobre mí, sobre Consuelo Ramírez, la mujer que fui, la mujer que soy y la mujer que todavía puedo ser. ¿Saben qué es lo más importante que aprendí de todo esto? Que el silencio mata. Heriberto guardó silencio durante 37 años, y ese silencio nos lastimó a todos, a mí, a él, a Roberto, incluso a nuestros hijos. Si él hubiera tenido la libertad de ser honesto, si hubiera vivido en un mundo donde 2 hombres pudieran amarse abiertamente, todo hubiera sido diferente. Pero no vivió en ese mundo. Y aunque no justifico la mentira, entiendo el miedo. Por eso es importante que hoy, en este tiempo, en este mundo que está cambiando, dejemos que las personas sean quienes son. Que dejemos de juzgar, que dejemos de forzar a la gente a vivir vidas que no les corresponden. Porque cuando forzamos a alguien a esconderse, cuando hacemos que alguien viva en una mentira, no solo lastimamos a esa persona, lastimamos a todos los que están alrededor. Mis queridos, gracias por escuchar mi historia. Sé que fue larga, sé que fue dolorosa, sé que tal vez algunos de ustedes no están de acuerdo con lo que dije. Y está bien. Cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su camino. Este fue el mío. Y si mi historia sirve para que, aunque sea una persona, se dé cuenta de que puede salir adelante después del dolor, entonces valió la pena contarla. Me llamo Consuelo Ramírez, tengo 67 años y esta es mi historia. La historia de cómo descubrí que mi esposo no me amaba. La historia de cómo aprendí a perdonar. Y la historia de cómo, después de todo, aprendí a vivir para mí misma. Si llegaste hasta el final de esta historia, te lo agradezco de corazón. Te contar esto no fue fácil, pero era necesario. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo reflexionar, si te recordó que nunca es tarde para empezar de nuevo, por favor, déjame un comentario contándome qué sentiste. Dale like a este video. Suscríbete a Relatos de Abuelas, porque aquí compartimos historias reales, historias que duelen, pero también historias que sanan. Y recuerda,
No importa cuántos años tengas, no importa qué hayas vivido, siempre. Siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios los bendiga.